buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV. En la antesala, estamos ahí, del balotaje, que puede llevar a la presidencia, además de llevar a la oposición a la presidencia, a un hombre que pertenece a una de las grandes dinastías políticas del país, como es la de los Herrera. En este caso, Lacalle Pou, hijo de Luis Alberto Lacalle Herrera. Y hoy vamos a hablar un poco de esta historia de las castas políticas en el Uruguay y sí, cuál es la incidencia de pertenecer a esas dinastías, cómo se llega a la política, cuáles son los caminos y quién mejor para hablar de esto que un hombre que, además de conocer muchísimo de la historia del país, llegó 2 veces a la presidencia de la República, el doctor Julio María Sanguinetti. Muchísimas gracias por estar. Encantado, encantado. Bueno, todo un tema ese, ¿eh? Y bueno, queríamos pero es un acá. Tema lindísimo, lindísimo. Me deja presentar acá a Fito. Bueno, no hace falta presentarlo. ¿Cómo están? ¿Bien? Placer Es un tema lindo, ¿le gusta a usted este tema? Porque aparte, mezcla la historia con la política. No, pero la mirada histórica, la construcción del país es importante. Y yo le hago una primera apreciación. Yo creo que este fenómeno familiar importa en la generación de las vocaciones, ¿no? Porque uno se cría en una familia política, ¿no? La generación de las vocaciones, que ese es el gran tema, el gran desafío. Después, el sentido del servicio público. El sentido del servicio público, el oír hablar todo el día de ese tipo de cosas. Es verdad. Yo lo hablo por mí mismo, mi familia no tuvo esa relevancia, pero eran familias muy comprometidas políticamente y socialmente en diversos aspectos. Mi padre dedicó toda la vida a la cuestión social, fue director de trabajo, fue presidente de asignaciones familiares, fue director del Banco de Previsión Social, por ejemplo, ¿no? ¿Y por el lado materno? Mi abuelo era militar. Y mi otro abuelo era blanco. En Tupambaé estuvieron mis 2 abuelos. ¿Qué te parece? En la batalla de Tupambaé estuvieron mis 2 abuelos, uno de cada lado. Pero, tío, uno de cada lado. Impresionante, ¿no? De cada lado, fíjese. De ahí le viene la cosa de la coalición a usted. La familia ideológica. Bueno, que ya la nací en casa, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver un par de gráficas y seguimos hablando con el doctor. Vamos a ver un par de gráficas de estas dos dinastías, una colorada, una blanca. A ver cuál tenemos ahí, a la de Lorenzo Valle. Solo los 4 fueron presidentes de la República, ¿no? José Valle y Ordóñez, Luis Valle Berres y Jorge Valle. Y luego vamos a ver la de los blancos, la de los Herrera, que nosotros habíamos empezado por Luis Alberto, que es como es para el público en general, es el más conocido y el abuelo del expresidente, y ahora tenemos ahí a Lacalle Pou, que podía ser. Y después de una conversación con el doctor Sanguinetti agregamos a Juan José de Herrera, que fue canciller este hombre, y a Luis de Herrera, que participó en la campaña de las misiones. Junto a Rivera. Junto a Rivera, sí, exactamente. Sí. Pero, a ver, eso que usted me dice, que el otro día Fito me lo decía, ¿no? O sea, seguramente el hijo de un periodista tiene alguna chance más de ser periodista. Lógico, el hijo de un médico, un abogado, un militar, ¿no? O sea, sin ninguna duda. Pero yo después les hago la historia de mi familia. Claro, son todos docentes, me decía. Claro. Yo soy profe. Mi hermano, profe en la Facultad de Derecho. Mi hermana, profesora de literatura. Mi madre, profesora de francés. Mi viejo, profesor de filosofía. Mi abuelo paterno, profe y director del Liceo de Minas y del Liceo 15, fundador del Liceo 15, ¿no? Y después, mi abuelo materno, profesor de la Facultad de Veterinaria. Y si sigo para atrás, capaz que sigo encontrando. Hay vocaciones, pasiones y destrezas que se transmiten. No es el caso mío, ¿no? Yo no aprendí mucho. ¿No? Pero de verdad que hay saberes que se transmiten de generación en generación y vocaciones. El atractivo por eso. El atractivo. Claro. En mi casa, por supuesto, a mí jamás me trataron de influir. Le diría más. Las hermanas de papá eran las que me llevaban a los actos colorados. Y los hermanos de mamá eran las que me llevaban de chico a los actos blancos. Y a mí me hizo colorado la historia, es decir, la lectura de la historia. Lo que yo sentía que era la vocación constructiva, de edificación que tenía el Partido Colorado, que es lo que me atrajo. Más que la rebeldía blanca romántica, digamos, ¿no? Ahora, doctor, pero a mí... Ahora, también le quiero decir una cosa que para mí es la más importante.
ninguno fue como consecuencia de la herencia. Bueno, eso es clave. Ninguno. Bueno. Ninguno. Claro. Se lo puedo decir por los Valles y se lo puedo decir por los Herrera. Eso le iba a preguntar. Todos se construyeron a sí mismos. A ver, ya me lo explica, pero yo justamente quería ver, seguramente ya me está dando una respuesta, pero yo decía, pensaba para mí después de que Fito me dijera eso, y ahora que usted lo ratifica, esa idea de la herencia natural por haber, por su padre haber sido lo que fue, cada uno. Yo pensaba, pero en el caso de la política hay un componente muy fuerte que es el poder, el ejercicio del poder, la transmisión del poder. No es una carrera cualquiera, no se puede comparar a otras, me parece a mí. Entonces, yo después más adelante quiero abundar un poco en cómo se llega, cuáles son los caminos para llegar. Pero usted... Yo le voy a mostrar que no hubo transmisión directa del poder. Usted dice que no. En casi ninguno de estos casos. ¿Y por qué? ¿Cómo no? ¿Por qué pues no lo hay, porque fíjese, el general Lorenzo Valle. Sí. El general Lorenzo Valle integraba, era militar, pero integraba lo que llamaríamos el grupo doctoral del Partido Colorado. O sea, él no era un riverista. En el gobierno de la defensa incluso le toca nada menos que la penosa tarea de alejarlo a Rivera después que pierde la batalla de India Muerta. Que lo mandan a Brasil. Que lo mandan a Brasil. Exacto. Es decir, el general, bueno, fue un hombre muy importante en su tiempo, fue ministro de Flores, fue ministro de Defensa de Flores, fue un hombre muy importante en su tiempo. Pero luego, claramente, desaparece, digamos, del escenario, y José Valle Ordóñez se cría ya con los dictadores militares, con Latorre, con Santos y con Tajes, ¿no? O sea que don Pepe no heredó nada de su papá, ni fortuna, que no la tenía, ni herencia política, que tampoco la tenía porque nunca fue un líder, nunca fue un caudillo. Fue un hombre importante que llegó a la presidencia sin duda por sus méritos, porque en aquel momento era, como digo, era una mezcla de general con político y hombre de Estado. Le tocó además un periodo bastante infortunado desde el punto de vista de crisis económica, etcétera. Pero ya cuando emergió su hijo, ya Lorenzo Valle no representaba el poder en ningún aspecto. Don Pepe es hijo de sí mismo, digamos así, a tal punto que su primera intervención pública es con un artículo en contra de Latorre, un 25 de agosto, cuando van a celebrar la independencia, y él escribe un artículo diciendo es un oprobio, que tal. O sea, no hereda nada eso de su papá. Ahora, cuando nos vamos al segundo escalón... Perdón. A ver. Ahora, no hereda nada, pero heredar el apellido es importante. En la política, en la empresa, en la universidad, en el fútbol, en cualquier lado. Bueno, en cualquier lado, la ventaja que le da es que hay un apellido que resuena. Sí. ¿No? Porque uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con aquel otro? Sí. Pero no más que eso. Y también a veces deja una carga, y también le agrego, mire que también a veces deja una carga. A veces deja una carga fuerte, porque también arrastra a veces las polémicas o las oposiciones. Cuando dice una carga negativa, dice usted. Exacto, una carga, una hipotequía. Ah, un peso. No solo son activos, digamos, no solo son activos. También pueden ser pesos. ¿Y Luis Valleverre respecto de José Valle? Y eso es muy claro, porque ¿qué es lo que deja don Pepe? Un partido enorme y un diario poderoso, el diario más importante del país, ¿no? Un gran factor de poder. Es decir, los adversarios le llamaban la caverna, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estaban los hijos de Valle, que ejercían una influencia enorme desde ese lugar. Y ahí nace esa relación filial y competitiva de los hijos de don Pepe con don Luis Valleverre. El sobrino. El sobrino, que en realidad construye su poder político desde afuera, no lo construye desde el día, porque él se va del día cuando empieza a querer tener luz propia, ¿no? El liderazgo de Luis Valleverre se construye desde la radio, desde la radio Ariel, con la causa republicana,
con la causa judía, con esas causas internacionales que él representaba mucho en la radio Ariel. Yo no tenía presente eso de la radio. Es la radio, es la que emerge. Es como un antecedente de chicotazo, exagerando. Seguro. O sea que Luis Valle Berres crece incluso, digamos, en la oposición con la herencia directa de José Valle Seguro, Ordóñez. la herencia directa son los hijos, César, Lorenzo y Rafael, que eran todos figuras políticas. Don César, sin duda, fue consejero de gobierno, fue muchas cosas, un hombre muy particular, serio, adusto, le decían carretilla porque tenía una cara así. Bueno, Valle Ordóñez también era un hombre muy serio. Valle Ordóñez es un hombre muy serio también. No es que fuera simpático. La única foto que hay riéndose es en el Teatro Royal con un humorista español. La única foto que hay es que se ve riéndose a un Pepe. ¿Y Luis Valle Berres con Jorge? ¿En qué sentido? Lo que usted me Eran muy distintos también. Bueno, pero distinto, pero ahí la herencia es más directa. Podría ser más directa, pero se la tuvo que ganar también. Y por una razón ideológica, me apuro a decirlo. Pero además se la tuvo que ganar. Porque uno fue un estatista y el otro claro. liberal. No, porque fíjese que cuando muere Don Luis había nacido en el 97. O sea, para ubicarnos. O sea que tenía, en realidad, solo 7 años cuando en 1904. Es decir, que no está formado políticamente en esa cosa. Sí, luego en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el colegiado. La generación nuestra, que se forma al lado de Don Luis, estamos hablando del año 52, 53, 54, lo que se llamó después los jóvenes turcos. Nosotros no éramos colegialistas, y no lo éramos porque habíamos sentido que la reforma del 51 que establece el colegiado era una reforma impulsada desde el diario El Día y por los hijos de Valle para impedir que Don Luis fuera por segunda vez presidente de la República, y que querían mediatizarlo, empaquetarlo, digamos. Que algo de eso había, ¿no? No, sin ninguna duda, había mucho de eso. Pero a Don Luis, nosotros varias veces, cuando él ya estaba en el Consejo de Gobierno, porque él gana la elección, sin duda hubiera sido presidente, ¿no? ¿Verdad? Gana la elección, la gana él, porque sus compañeros eran figuras muy importantes todos, pero ninguno era caudillo político. Y nosotros más de una vez lo atropellábamos. El primero que habló un poco así en contra del colegiado públicamente fue Miquelín, fue Selmar. Y nosotros, otros también. Y más de una vez, y siempre la respuesta fue la misma. Muchachos, entiendan. Yo me crié en la quinta con Don Pepe. El colegiado fue un ideal muy importante para él. Yo no voy a ir nunca en contra de él. El día que yo no esté, usted hagan lo que quiera. Esa fue la respuesta varias veces. Y así fue además. Así fue. Él se muere en el 64 y ustedes en el empiezan en el 65. Arrancamos con la reforma. Con la reforma presidencialista que se aprueba en el 67. Este repaso que usted acaba de hacer, donde por lo menos está Luis Valle, demuestra que no necesariamente hay ahí como una pasada de posta sencilla, digamos, entre los blancos. ¿Usted piensa que es igual? ¿O un poco más directa? Bueno, vamos a analizarlo. Bueno, pero entonces vamos a una tanda y volvemos en momentos en que está resolviendo el futuro del país. Estamos hablando del pasado. Nos encanta eso. Vamos a ver.